Hay un momento que casi todo el mundo conoce. Estás en mitad de algo que te drena. Una conversación, una dinámica, una situación. Y hay una parte de ti que sabe perfectamente lo que necesitas. Que necesitas parar, que necesitas decir que no, que necesitas poner algo primero. Tu paz, tu energía, tu límite. Y aún así no lo haces. Sigues, aguantas, cedes, das más de lo que tienes. Dices que sí, cuando dentro todo dice que no. Y después, cuando ya terminó, cuando ya estás solo con lo que quedó, esa parte de ti que sabía lo que necesitabas sigue ahí, callada, sin recriminar, pero presente, recordándote que ocurrió otra vez. Ese patrón tiene un nombre. En el budismo no se llama exactamente así, pero la descripción es precisa. Es el abandono propio, la tendencia de priorizar todo y a todos por encima de lo que tú mismo necesitas. No por generosidad genuina, por miedo, por costumbre, por no saber que existe otra forma, por haber aprendido muy pronto que para ser querido hay que estar disponible, y que estar disponible significa ponerse siempre en último lugar. Y ese aprendizaje, una vez instalado, se vuelve tan automático que ni siquiera se siente como una elección. Se siente como quien eres. Elegirte no es lo contrario de querer a los demás. No es volverse egoísta ni cerrar el corazón. Es simplemente reconocer que también cuentas, que tus necesidades son tan reales y tan válidas como las de cualquier persona a la que das. Que el amor que das desde el agotamiento no es el mismo que el amor que das desde la plenitud. Y que sanar, la sanación real y duradera, casi siempre empieza con una sola decisión: elegirte. Hoy vamos a recorrer 7 enseñanzas budistas sobre el arte de elegirte. Cada una habla de un aspecto diferente de ese proceso. Y aunque parezcan ideas simples, la simplicidad no significa que sean fáciles de vivir. Requieren práctica, requieren repetición. Pero cada una, aplicada con honestidad, mueve algo. Y si mientras escuchas reconoces algo que llevas tiempo necesitando escuchar, quédate hasta el final. Hay algo ahí que te pertenece. Empecemos. La mayoría de personas imagina elegirse como un gran gesto, una conversación difícil que hay que tener, un límite monumental que poner, una decisión que lo cambia todo de golpe. Y esa expectativa, además de ser poco realista, pospone indefinidamente el trabajo real. Elegirte empieza mucho antes, en los momentos pequeños donde casi nadie mira, en el momento en que alguien te habla de una forma que no mereces y decides no decir nada porque no quieres conflicto. En el momento en que cancelas algo que necesitabas para ti, porque alguien más lo necesitaba también y el tuyo parecía menos urgente. En el momento en que te disculpas por algo que no requería disculpa. En el momento en que ríes una broma a tu costa para que el ambiente no se tense. En el momento en que dices no importa cuando sí importa. Esos momentos que parecen insignificantes de forma individual construyen un patrón con el tiempo. Un patrón que le dice a tu propia mente: lo que yo siento y necesito ocupa el último lugar. Y ese mensaje, repetido cientos de veces en situaciones pequeñas, termina siendo la creencia más instalada y más difícil de cambiar de todas. Buda enseñó que el carácter no se forma en las grandes decisiones. Se forma en el hábito de miles de decisiones pequeñas que nadie ve. La persona que aprende a elegirse en los momentos pequeños, que nota cuando está cediendo algo que no debería ceder y lo nombra aunque sea solo para sí misma, está construyendo algo. Una relación diferente consigo misma, la de alguien que se nota, que se escucha, que cuenta. El primer paso no es cambiar algo grande, es empezar a notar. Hoy
En al menos un momento, pregúntate, ¿qué necesito ahora mismo? No qué necesitan los demás. ¿Qué necesitas tú? Que llegue esa pregunta ya es elegirte, aunque todavía no hagas nada con la respuesta. Hay algo revelador en cómo reacciona la mente la primera vez que se hace esta pregunta con honestidad. Muchas veces no sabe responder. Ha pasado tanto tiempo preguntando qué necesitan los demás que ha perdido práctica en preguntarse a sí misma. Eso no es un fracaso. Es información sobre cuánto tiempo lleva funcionando el patrón. Y cada vez que la pregunta se repite, la respuesta llega un poco más rápido, un poco más clara. Esta enseñanza es la que más resistencia genera, porque muchas personas que viven desde el abandono propio lo viven convencidas de que son generosas, de que dan mucho porque les importa mucho, y en parte eso es verdad, pero solo en parte. Hay una diferencia enorme entre dar desde la abundancia y dar desde el miedo. Dar desde la abundancia significa que tienes algo real que ofrecer, que lo ofreces porque quieres y que puedes hacerlo sin vaciarte. Dar desde el miedo significa que das porque temes las consecuencias de no dar, que si no das lo suficiente, si no estás suficientemente disponible, si no priorizas lo suficiente a los demás, perderás el afecto, la aprobación o la relación que necesitas. Buda distinguía entre la generosidad que nace de la abundancia interior y la que nace de la necesidad de ser querido o de no ser rechazado. La primera produce un flujo natural que no agota. La segunda produce una hemorragia que no para porque nunca está dictada por lo que uno tiene de sobra, sino por el miedo a lo que puede perderse si no se da. Si te reconoces en ese patrón, no es una señal de que eres malo ni de que das mal. Es la señal de que hay algo que todavía no te has dado a ti mismo, que estás intentando conseguir a través del dar constante. Reconocimiento, seguridad, amor, pertenencia. Y lo que buscas dando desde ese lugar no llega de la forma que esperas, porque ninguna cantidad de dar desde el miedo produce la sensación de ser genuinamente querido. Solo produce el alivio temporal de no haber sido rechazado todavía. La próxima vez que notes el impulso de dar más de lo que tienes, hazte esta pregunta antes de hacerlo. ¿Lo hago porque quiero o porque tengo miedo de lo que pasa si no lo hago? La respuesta no siempre es cómoda, pero siempre es información. Esto no significa que dejes de dar. Significa que empieces a dar desde otro lugar. La generosidad que nace de la elección, no de la obligación silenciosa, tiene una calidad completamente diferente. Se siente distinta para quien la da y para quien la recibe. Y con el tiempo, ese cambio en la fuente de donde viene lo que das transforma también la calidad de lo que recibes a cambio. Hay una creencia muy instalada que dice que las personas buenas, las que de verdad se preocupan por los demás, siempre se ponen en último lugar. Que el sacrificio propio es la medida del amor. Que necesitar cosas para ti mismo es de alguna forma mezquino. El budismo nunca enseñó eso. Buda no enseñó el sacrificio permanente de uno mismo como forma de amor. Enseñó la compasión, que incluye la compasión hacia uno mismo, y la generosidad, que surge de la abundancia y no del vaciamiento. Hay algo muy concreto que ocurre cuando te pones consistentemente en último lugar. Te vacías. Y desde el vacío no puedes dar nada real. Lo que das desde el vacío no es amor. Es la simulación del amor hecha desde la desesperación, de quien necesita seguir siendo percibido como alguien que da. Y esa simulación
aunque a veces pase desapercibida, tiene un coste en tu cuerpo, en tu estado emocional, en la calidad de lo que realmente estás construyendo con las personas a tu alrededor. Ponerte primero, en cambio, no significa poner a los demás en último lugar. Significa reconocer que para poder dar bien, necesitas estar bien, que el cuenco que puede dar agua necesita primero tener agua, que la persona que se cuida genuinamente, que descansa cuando necesita descansar, que dice que no cuando necesita decirlo, que protege su energía con la misma seriedad con la que protegería la de alguien que quiere, esa persona tiene algo real que ofrecer. No sobras, lo mejor de lo que tiene. Elegirte no te hace peor persona, te hace una persona más honesta, más presente, más capaz de dar de verdad cuando eliges dar. Y esa honestidad, aunque al principio produce fricción con quien está acostumbrado a que siempre cedas, a largo plazo construye relaciones más sanas y más duraderas que las que se sostenían sobre tu vaciamiento. Es normal que al principio ponerte primero produzca culpa. Años de patrón no se desmontan sin resistencia. Pero esa culpa no es una señal de que estés haciendo algo mal. Es la señal de que estás rompiendo un hábito muy antiguo. Y los hábitos antiguos, aunque ya no sirvan, protestan cuando se les deja de alimentar. Esta enseñanza conecta lo que ocurre en el interior con lo que ocurre en el cuerpo, y lo hace de una forma que los maestros budistas entendían hace siglos, y que la medicina moderna confirma cada año con más evidencia. Cuando te abandonas a ti mismo de forma sostenida, cuando suprimes lo que sientes, cuando ignoras lo que necesitas, cuando te fuerzas a estar bien cuando no lo estás, esas emociones no desaparecen, se quedan, se instalan en el cuerpo en forma de tensión, de agotamiento, de dolores que no tienen una causa física clara, de un sistema inmune que responde peor, de un sueño que no descansa, aunque el cuerpo esté quieto. Elegirte, en ese sentido, también es elegir sentir lo que sientes, darte permiso para estar cansado cuando estás cansado, para estar triste cuando estás triste, para decir esto me duele en lugar de no importa. Ese permiso no es dramatismo ni debilidad, es la forma más básica de honestidad con uno mismo que existe. Buda enseñó que el sufrimiento que se resiste se perpetúa, que lo que no se mira no se mueve, y que la sanación no ocurre mirando hacia otro lado, sino volviéndose hacia lo que duele, con la misma compasión con la que te volverías hacia alguien que quieres y que está sufriendo. Esa compasión hacia ti mismo, hacia lo que sientes, en lugar de hacia lo que crees que deberías sentir, es uno de los actos de sanación más directos que existen. Hoy, si hay algo que llevas días sin permitirte sentir, date un momento para reconocerlo, sin juzgarlo, sin buscar una solución inmediata, solo reconocerlo. Estoy cansado, estoy triste, esto me duele. Esas palabras, dichas con honestidad y sin más, mueven algo que el silencio mantiene quieto. Nombrar lo que sientes no lo resuelve todo de inmediato, pero cambia la relación que tienes con ello. Deja de ser algo que cargas en silencio sin saber bien qué es, y se convierte en algo reconocido, con nombre, con permiso de existir. Y lo que tiene permiso de existir, con el tiempo, puede empezar a moverse. Si estás reconociendo patrones propios en lo que se ha dicho hasta aquí, suscríbete al canal. Aquí hay más enseñanzas esperándote. Continuamos. Esta enseñanza habla de algo que muchas personas evitan porque duele, que elegirte implica también tomar decisiones sobre las relaciones,
sobre quién tiene acceso a tu tiempo, a tu energía, a tu espacio interior. No todas las personas que están en tu vida te nutren. Algunas te drenan de una forma que sobrepasa con creces lo que aportan. Y mantener esas presencias en tu vida de forma constante, por lealtad, por costumbre, por miedo al conflicto, o por no saber cómo reducir la exposición sin generar drama, tiene un coste directo sobre tu estado interior. Buda enseñó algo sobre la compañía que resulta muy directo: que el camino de una persona está profundamente influenciado por quienes caminan a su lado. Que las personas con las que pasas tiempo, sus formas de ver el mundo, sus estados emocionales habituales, su relación con el miedo y con la posibilidad, todo eso te afecta. No porque seas débil, porque los seres humanos son organismos relacionales. Absorbemos lo que nos rodea mucho más de lo que somos conscientes. Los monjes budistas elegían con cuidado su comunidad de práctica precisamente por esto. Sabían que el ambiente moldea la mente casi tanto como la propia voluntad. Elegirte en este sentido no significa abandonar a quien quieres, ni construir una vida aislada. Significa ser consciente y honesto sobre qué tipo de presencias te suman y cuáles te restan. Significa reducir deliberadamente el tiempo y la energía que das a lo que drena, sin necesariamente declarar una ruptura ni explicar nada, simplemente priorizando lo que nutre. Significa buscar activamente la compañía de personas desde las que te sientes más tú mismo, más capaz, más vivo. ¿Hay alguien en tu vida cuya presencia consistentemente te deja sintiéndote peor que antes? No como juicio sobre esa persona, como información sobre dónde necesitas proteger algo que te pertenece. Buda no enseñó a cortar relaciones de forma impulsiva, ni a evaluar a las personas como si fueran útiles o no. Enseñó discernimiento, la capacidad de observar con honestidad el efecto real que algo tiene en tu vida y actuar en consecuencia, con calma, sin necesitar odiar a nadie para poder alejarte de lo que te hace daño. Hay algo que el abandono propio suele llevar consigo de forma muy silenciosa: la culpa. La culpa de no haber sido suficiente, de haber cometido errores, de no haber respondido bien, de haber tardado tanto en ver lo que ahora parece claro, de haber permitido cosas que nunca debiste permitir. Esa culpa sostenida que a veces se disfraza de responsabilidad o de conciencia moral es en realidad una de las formas más efectivas de seguir abandonándote. Porque la culpa que no lleva a ninguna acción y que solo te mantiene en un estado de condena interna no te hace mejor persona, solo te hace más pequeño. Ocupa el espacio donde podría haber crecimiento. Y mientras estás condenándote por quien fuiste, no estás disponible para convertirte en quien puedes ser. Buda enseñó que el perdón no es un acto moral dirigido al otro, es un acto de libertad dirigido a uno mismo. Perdonarte no significa que lo que hiciste estuvo bien o que el daño que causaste no fue real. Significa que has decidido no seguir cargando con el peso de la condena más allá del punto donde ya ha producido todo el aprendizaje que podía producir. Que el pasado fue lo que fue y ya no puede cambiarse. Que el único lugar donde puede ocurrir algo diferente es en el presente. Y que el presente necesita que estés disponible para él, no atrapado en lo que ya terminó. Perdonarte es decirle a esa versión tuya que lo hizo lo mejor que podía con lo que tenía en ese momento. No más, no menos, sin excusar el daño, sin borrarlo, simplemente reconociendo que esa persona hacía lo que sabía hacer con lo que tenía
Y que desde ahí, en lugar de seguir condenándola, es posible aprender, soltar, moverse. Y hay algo más que el perdón propio produce: la capacidad de perdonar a los demás. Porque la persona que se ha perdonado a sí misma con honestidad puede reconocer en otros la misma imperfección humana que reconoció en sí misma. Y desde ese reconocimiento, las relaciones tienen una textura completamente diferente. Perdonarte no es un evento único. Es una práctica que se repite cada vez que la vieja voz de la condena vuelve a aparecer. Y cada vez que eliges responderle con comprensión en lugar de con más castigo, esa voz pierde un poco de su fuerza. No desaparece de golpe, se debilita con constancia. La última enseñanza es la más práctica en cuanto a lo que produce hacia afuera, y la que más demuestra que elegirte no es un acto egoísta, sino uno de los más importantes que puedes hacer por la calidad de tus relaciones. Las personas que te rodean aprenden a tratarte observando cómo te tratas tú. No lo que dices sobre ti mismo, lo que haces. Si te ves a ti mismo como alguien cuyo tiempo tiene valor, los demás aprenden que tu tiempo tiene valor. Si aceptas que se te hable de cierta forma sin ponerle nombre, los demás aprenden que esa es la forma en que puedes ser tratado. Si das siempre sin recibir nunca, los demás aprenden que esa es la dinámica disponible en la relación contigo. No porque sean personas malas, ni porque estén calculando conscientemente cómo tratarte, sino porque los seres humanos leen las señales, leen lo que permites, leen cómo respondes, y construyen la relación sobre lo que encuentran, no sobre lo que describes. Buda lo formuló de una forma que resulta directa. El mundo te trata como tú te enseñas a ser tratado. No siempre ni en cada situación, pero con una consistencia suficiente como para que la conexión sea innegable. La persona que se habla bien a sí misma en público, que no se denigra para conseguir risas, que no acepta que se hable de ella con desprecio, aunque sea en broma, que pone límites desde la calma, que elige sus compromisos con consciencia, esa persona comunica algo a quienes la rodean sin necesidad de anunciarlo. Elegirte es, en ese sentido, también un acto que educa, que redefine los términos desde los que te relacionas, que crea nuevas expectativas sin tener que declararlas, y que atrae con el tiempo un tipo diferente de relaciones, las que están construidas sobre el respeto mutuo en lugar de sobre la disponibilidad ilimitada de uno hacia el otro. Y hay algo más. Cuando te eliges de forma consistente, cuando la relación contigo mismo empieza a tener la calidad que merece, algo en el cuerpo se asienta, algo en la mente descansa, algo que llevaba tiempo tenso empieza a aflojarse, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los afrontas desde el vaciamiento, los afrontas desde alguien que se ha elegido, y desde ahí todo es diferente. Esto no ocurre de un día para otro. Nadie cambia el patrón de toda una vida en una semana. Pero cada acto de elegirte, por pequeño que sea, deja una marca. Y esas marcas, acumuladas con el tiempo, construyen algo que ningún gesto aislado podría construir, una forma diferente de estar en el mundo. Hay una pregunta que quiero dejarte antes de que cierres este vídeo. No para que la respondas ahora mismo, para que la lleves contigo hoy. ¿En qué momento de esta semana te abandonaste a ti mismo? No el más dramático, el más pequeño, el más cotidiano, el que pasó casi sin que lo notaras. El momento en que cediste algo tuyo porque era más fácil que sostenerlo. Encuentra ese momento. Y luego pregúntate,
¿Qué habría cambiado si en ese momento te hubieras elegido? No para castigarte por no haberlo hecho, para aprender a reconocer la siguiente oportunidad cuando llegue, porque va a llegar. Hoy mismo, posiblemente. Y la diferencia entre perderla otra vez y aprovecharla está en ese reconocimiento. Elegirte no es un estado al que llegas un día y donde te quedas para siempre. Es una práctica, una decisión que se toma una y otra vez, en situaciones pequeñas y en situaciones grandes, con acierto unas veces y sin él otras. Lo que construye el hábito no es la perfección, es la repetición. Y cada vez que te eliges, aunque sea en algo pequeño, aunque nadie lo vea, estás construyendo algo que se asienta, algo que sana. Las 7 enseñanzas de hoy no son un examen que aprobar, son compañía para el camino. Vuelve a ellas cuando las necesites, cuando notes que el patrón de siempre está intentando tomar el control otra vez, cuando la voz de la condena vuelva a hablar más fuerte que la de la compasión, cuando olvides, como olvidamos todos alguna vez, que también cuentas. Cuéntame en los comentarios qué enseñanza de las 7 resonó más contigo hoy. Y si este vídeo llegó en el momento justo para alguien que conoces, compártelo. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que tocan lo que de verdad importa. Hasta el próximo vídeo.